Supercrack Estrella presenta el eclipse de sol americano 2024 y la profecía 3 días de oscuridad. 8 de abril, pero de 2005, tenía lugar en Roma el funeral del Papa Juan Pablo II, el eclipse del 8 de abril 2024 es el mismo día de su funeral, parece todo un mensaje de que algo puede ocurrir. El eclipse del 2024 ocurrirá un miércoles. L, M, X, J, B, S, de solo con esas 7 letras todos entendemos que nos referimos a los días de la semana. No hay que ser muy agudo para saberlo, claro, porque las letras corresponden a la inicial del día. Todas, menos el miércoles, que en muchos calendarios aparece representado por una letra X. También hay quien defiende que la X proviene del origen en latín de la palabra miércoles. Se trata del día dedicado al dios Mercurio y en latín, el nombre de la deidad era Mercurius, una palabra derivada de merx, mercancía. Por eso, se emplearía la X para distinguir el miércoles del martes en los calendarios. Mercurio. Los dioses indígenas de las regiones conquistadas por los romanos fueron asimilados por sus dioses y estos, recíprocamente, aceptados por los autóctonos. Ratificado por el elevado número de testimonios epigráficos, arqueológicos y numismáticos que han llegado hasta nosotros. De este modo, identificaron al dios celta con su dios Mercurio, también Hermes griego, encargado de transportar las almas al otro mundo y proteger los caminos. También el dios galo Viator tendría su homónimo en Mercurio. Sin embargo, si nos detenemos a estudiar los lugares de culto de ambas divinidades, nos daremos cuenta que no coinciden pues, mientras uno es adorado en los caminos, Mercurio, al otro, Viator, se le adora en los templos. El miércoles será el eclipse del 2024. El miércoles es el dios Mercurio y Hermes. La simbología de este miércoles. La última teoría sitúa el origen de la X en la palabra Cristo. El griego, el dios de los cristianos se representaba con las letras XP. De este modo, la X comenzó a usarse para representar el miércoles de ceniza, la fiesta religiosa que marca el inicio de la cuaresma, y a partir de ahí terminó por aplicarse a todos los miércoles del año, como forma de distinguirlos de forma gráfica de los vecinos martes. Sea como fuere, todos tenemos clarísimo una cosa buena de las X del calendario. Cuando llegan, ya estamos más cerca del ansiado fin de semana. El ave fénix es el pájaro mítico que, en el momento de la muerte, surge del fuego y renace inmediatamente de sus cenizas. Quien entra en la cuaresma el miércoles de ceniza es como un fénix. Sin embargo, debe tener cuidado de no quemarse las alas. Quien entra en la cuaresma puede estar tan orgulloso como un fénix de sus plumas, sus colores, su porte altivo. Entonces, de repente, abrumado por su pecado, se convierte en humo. Al renacer, tiene que empezar de nuevo, como si algo se le escapara de las manos, como si una grieta en su ser le impidiera ser eterno. Asimismo, creen que antes habrá un aviso, debido a que dos cuerpos celestiales chocarán y generarán una luz con forma de cruz que podrá verse durante 7 días y 7 noches, provocando un sonido estentóreo. Será este el momento de arrepentirse, dicen, pues posterior a eso comenzarán los 3 días de oscuridad en los que incluso piden no abrir la puerta a ninguna persona, así sea un familiar. El eclipse de sol americano y la profecía de la Gran Cruz para los Estados Unidos. En derredor del eclipse total de sol se propagan teorías apocalípticas basadas en curiosos datos astronómicos. La Gran X. El bloguero Michael Schneider, un cristiano evangelista obsesionado con el apocalipsis y muy fan de Donald Trump, ofició como portavoz de la teoría más extendida y comentada por estos días. Él señala que el eclipse solar del 21 de agosto está ligado a otro eclipse solar total que ocurrirá casi 7 años después, el 8 de abril de 2024. Según esta interpretación, ambos eclipses superpuestos trazarán una cruz sobre el país del norte. Puesta sobre un plano, esta gran X tiene su intersección en el centro de una falla sísmica en Nuevo Madrid. ¿Será una catástrofe natural el resultado de este fenómeno? En The Economic Collapse, así se llama su blog, viene profetizando catástrofes desde hace algunos años. En las últimas entradas previene al público de los ejercicios militares junto a Corea del Sur. Muchos consideran que el eclipse de sol y los 40 días posteriores van a ser una alerta para los americanos. Según Patricia Kesselman, astróloga y estudiosa de astrología global, efectivamente el eclipse del 2024 tiene una trayectoria de sombra que abarca todos los Estados Unidos pero desde el otro lado, inversamente a cómo atraviesa este del 21 al territorio americano. El tema importante es el siguiente.
Mientras que el próximo eclipse, el del 21 de agosto, se produce en Leo conjunto a la estrella Regulus, afectará fundamentalmente a los gobernantes. El eclipse del 2024 se produce en Aries, grado de la exaltación del Sol, por lo tanto tiene consecuencias parecidas. Sabemos que afectará a los Estados Unidos, más allá de que toque o no puntos sensibles en su carta, porque su sombra atraviesa el país, tanto en uno como en otro caso. Tradicionalmente la sombra del eclipse es nefasta, concluye Kesselman. Es solo una teoría, esto no quiere decir que ocurra, pero mejor estar atentos. Primo Cajdi, jefe del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica, IGEF, detalló que el eclipse total de Sol del 8 de abril de 2024, será visible en Canadá, Estados Unidos y México. 8 de abril, pero de 2005, tenía lugar en Roma el funeral del Papa Juan Pablo II, el eclipse del 8 de abril 2024 es el mismo día de su funeral, parece todo un mensaje de que algo puede ocurrir. ¿Qué hay detrás de las palabras apocalípticas de Juan Pablo II? ¿El mundo corre el riesgo de afrontar una guerra sin fin? ¿Cuál es el temor que se esconde detrás del grito del pontífice nunca más guerra repetido en varias ocasiones? ¿Y qué papel desempeña en las palabras del Papa la profecía revelada en Fátima? Se han planteado estas preguntas y han intentado responderlas dos corresponsales italianos en el Vaticano, el periodista Marco Tosatti y Franca Giansoldati, autores del pequeño libro italiano Apocalipsis. La profecía del Papa Wojtyla Apocalisse. La profecía di Papa Wojtyla, de la editorial Pieme. Según Marco Tosatti, corresponsal en el Vaticano del diario La Estampa, el libro nació sobre todo para explicar el papel del Vaticano ante la crisis de Irak, y también para intentar revelar, de aquí el nombre de Apocalipsis, que significa revelación, las preocupaciones de fondo que han movido al Papa. La periodista de la agencia Aviscom, Franca Giansoldati, aventura una hipótesis. El Papa teme el alejamiento entre el occidente cristiano y el Islam, y trata de evitar el peligro de un choque de civilizaciones. Giansoldati explica a Zenit que el Papa ha intentado con todos los medios evitar este peligro, dirigiéndose a los Estados Unidos y llevando a cabo una acción diplomática sin precedentes. El libro recoge a manera de crónica periodística los pasos del Papa en los meses precedentes al estallido de la guerra. En este escenario, recuerda la periodista, el Papa no ha cesado nunca de exhortar a la humanidad para que redescubra el sentido espiritual. Ahora, en Irak, se piensa a la reconstrucción. Es una fase muy difícil, en la que las estructuras católicas intentan ofrecer su contribución. El Papa sigue esta fase con atención, está constantemente al corriente por los informes que le llegan del nuncio en Bagdad. El tono grave y angustioso del Papa sobre los riesgos que intuye en el horizonte no lo llevan a abandonarse nunca al pesimismo, advierte la periodista, porque recurre siempre a la perspectiva de la fe, en la que la oración, y en particular el rosario, son sus armas, las mismas que sugiere a los cristianos. La relación del libro con el mensaje de Fátima puede parecer un poco osada, confiesa en su encuentro con Zenit Franca Giansoldati, que vincula las intervenciones del Papa en los últimos años a Fátima. En este contexto viene a la memoria Fátima, la Virgen a quien el Papa ha confiado la humanidad, y su misma vida. Y no es extraño, añade, que vuelvan a la memoria las palabras que Juan Pablo II pronunció en Fulda, Alemania, en el 1980. En ese discurso, el Papa no solo parece prefigurar el atentado en la Plaza de San Pedro, sino la caída del muro de Berlín y los terribles escenarios del nuevo milenio. La periodista Giansoldati no considera exagerado afirmar que en la visión del Papa se ve la preocupación de un pastor que ve cómo el peligro acecha a sus ovejas que viven en áreas de mayoría musulmana. En particular, a modo de ejemplo, la experta en asuntos vaticanos cita a Arabia Saudita, país con 1 millón de católicos en medio de 21 millones de habitantes. El libro aporta detalles de la intensa actividad diplomática del Papa para evitar la guerra y muestra cómo la paz entre naciones constituye una de las preocupaciones más íntimas del pontífice. El eclipse solar total del lunes 8 de abril de 2024 cruzará América del Norte, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. El eclipse solar total comenzará sobre el Océano Pacífico Sur. Si el clima lo permite, el primer lugar en América del Norte continental que experimentará la totalidad es la costa del Pacífico de México alrededor de las 11:07 am. Este eclipse se convertirá de día en noche tal como lo hizo el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017, pero en mayor medida. Un eclipse solar ocurre cuando una luna nueva se coloca precisamente entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra.
Que durante los eclipses de sol siempre ocurren cosas misteriosas en la Tierra, es algo que se puede comprobar mirando la historia. Durante los eclipses se abren puertas a otros mundos, por donde pueden entrar demonios, y como decía hay pruebas de esto en la historia. Fue durante un eclipse total de sol más largo del siglo XX, ocurrió el 20 de junio de 1955, cuando la luna cubrió el sol por 7 minutos y 08 segundos, cuando la actriz Mayla Nurmi fue secuestrada. El 20 de junio de 1955 un hombre intentó asesinarla en su apartamento, donde la tuvo secuestrada durante 4 horas. Finalmente la presentadora consiguió escapar y llamar a la policía con la ayuda de un tendero local. Una noche de 1955, un hombre se metió a su casa y la tuvo secuestrada por 4 horas e intentó violarla. Por un descuido de su atacante, Mayla Nurmi logra escapar y pedir ayuda a la policía justo a tiempo, pues su atacante tenía planeado asesinarla. Y todo esto cuando ocurría el eclipse. En la biografía de Mayla se unen realidad y leyenda. Es cierto que en 1947 debutó en el cine con un pequeño papel en If Winter Comes de Victor Saville, pero de ella se cuentan cosas como que en 1944 Mae West la había despedido de una obra de teatro en Broadway por temor a que le hiciera sombra. También se dice que renunció a protagonizar una película del gran Howard Hawks que pretendía convertirla en una nueva Lauren Bacall, y fue muy comentada su amistad durante los años 50 con un James Dean fascinado por sus supuestas conexiones satánicas. Incluso se llegó a rumorear que Dean estrelló su coche por culpa de una maldición que ella le había echado. Todo esto cuando Mayla ya se había transformado en vampira. Sí que es real que en 1955 fue secuestrada durante 4 horas en su apartamento por un loco que pretendía matarla y que consiguió escapar con la ayuda de un vecino. Eso ocurrió un 20 de junio de 1955 durante un eclipse. El eclipse del 20 de junio 1955 superó los 7 minutos de duración, un tiempo inusualmente largo para un eclipse. Ningún otro fenómeno de esta naturaleza ha logrado este récord de tiempo. De hecho, a lo largo de la historia, varios eclipses han ocurrido en momentos cruciales, influenciando las decisiones de las personas, cambiando el resultado de batallas e incluso transformando lo que alguna vez creíamos sobre la naturaleza del universo. Los eclipses han influido en la humanidad de muchas maneras, convirtiéndose en parte de innumerables culturas, sistemas de creencias y mitologías. A lo largo de los siglos, las personas han asociado estos eventos cósmicos con dioses, fuerzas trascendentales, demonios y una sorprendente variedad de animales. En Asia Occidental, por ejemplo, se veía como un dragón devorando el sol. En Perú, como un puma. Algunos nativos americanos hablaban de un oso hambriento y los vikingos veían a un par de lobos celestiales. Pero, en ocasiones, un eclipse realmente puede cambiar el rumbo de eventos históricos. Uno de los ejemplos más antiguos conocidos de un eclipse que provocase un cambio sucedió durante una batalla hace más de 2000 años, según explica el escritor Mark Littman, de la Universidad de Tennessee, quien coescribió el libro Totality. En un escrito del año 430 a.C. El historiador griego Heródoto relató una guerra entre los lidios, quienes ocupaban regiones de la actual Turquía, y los medos, un antiguo pueblo iraní. Después de 6 años de lucha, con empates, victorias y derrotas a ambos lados, los oponentes se encontraron nuevamente. Sin embargo, esta vez, el día se convirtió de repente en noche, escribió Heródoto. Los medos y los lidios, cuando observaron el cambio, dejaron de luchar y estuvieron ansiosos por llegar a un acuerdo de paz. En el siglo XIX, los astrónomos determinaron que Heródoto debió estar describiendo el eclipse solar del 28 de mayo del 585 a.C. Según afirma Littman, otro relato de Heródoto describe cómo Jerjes, líder del ejército persa, presenció un eclipse antes de invadir Grecia. No está claro qué eclipse podría haber visto ese año, según Littman, pero si el relato de Heródoto es confiable, Jerjes tuvo que haberse alarmado lo suficiente como para consultar a sus sacerdotes zoroastrianos. Supuestamente, estos le dijeron que Dios estaba advirtiendo a los griegos sobre la inminente destrucción de sus ciudades. El sol les pronostica a ellos y la luna a nosotros, habrían sugerido estos sacerdotes. Jerjes, instruido de esta manera, continuó su camino con gran alegría en el corazón, escribió Heródoto. Pero resultó ser un consejo terrible. Jerjes atacó con éxito a Atenas, pero después de que su armada fuera destruida, no tuvo otro remedio que retirarse. A su regreso, sus ejércitos fueron derrotados. Luego, en el 465 a.C.,
fue asesinado. Sin embargo, no sería esta la última vez que un eclipse resultaría crucial. Hay algo que está muy mal. Tenemos que averiguar de qué se trata. Esa a menudo era la respuesta de las civilizaciones antiguas cuando comenzaba un eclipse solar, de acuerdo con David de Arborn, un astrofísico del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, en especial cuando no sabían que el fenómeno tendría lugar. Si eras un griego de la época anterior al entendimiento de los eclipses, pensabas que se trataba de un mal augurio, algo que los dioses te estaban diciendo que habías hecho mal, dijo. Si eras chino, pensabas que unos dragones se estaban comiendo el sol, añadió. También si lees Anglo-Saxon Chronicle, el compendio de historia temprana de los anglosajones, que a pesar de ser una lectura muy aburrida, si la hojeas, encontrarás muchos ejemplos de eclipses, todos relacionados con cosas malas, añadió. Anton Yaveli, un astrónomo cultural y autor del libro In the Shadow of the Moon, The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses, publicado en 2017, dijo que en todas las culturas que ha estudiado los eclipses solares se consideraban interrupciones cósmicas. Mencionó como ejemplo a los indios Arapaho, grupo nativo de lo que ahora es Estados Unidos, que pensaba que los astros celestes eran hermanos, el hermano Sol y la hermana Luna, y se alarmaba al ver que de pronto los dos convergían. Entonces, según Aveni, se preguntaban, ¿qué hacen teniendo relaciones sexuales en el cielo? Es comprensible que muchas culturas pensaran que un eclipse anunciaba el apocalipsis. Los mayas chortís creían que un eclipse de sol que durara más de un día provocaría el fin del mundo. Los espíritus de los muertos revivirían y se comerían a quienes estuvieran en la tierra, dijo vía correo electrónico Susan Milbrat, curadora de arqueología y arte de Latinoamérica en el Museo de Historia Natural de Florida y autora de Star Gods of the Maya, Astronomy in Art, Folklore and Calendars. Otros mayas, incluyendo a los yucatecos y lacandones, asociaban los eclipses con la destrucción total, dijo. Los lacandones, que aún viven en lo que ahora es el estado mexicano de Chiapas, esperaban que la tierra se partiera y emergieran jaguares que se comerían a la mayoría de la gente. El Códice Florentino, manuscrito etnográfico sobre los mexicas del siglo XVI en México, describe un eclipse solar en términos especialmente vívidos. Enseguida hay bullicio. Se inquieta el hombre. Hay alboroto, hay trastorno, hay temor, hay llanto. Levantan el llanto los masehuales. Se dan alaridos. Hay gritos. Hay grita. Hay vocerío. Hay clamor. Se tienden los cascabeles. Son sacrificados albinos. Son sacrificados cautivos. Se sangra la gente. Se hacen pasar varas por las orejas y en los templos son cantados cantos floridos. Permanece el ruido. Permanece la grita. Así se decía. Si acabase, si fuese comido el sol, todo oscurecerá para siempre, vendrán a bajar las Tsitsimime, vendrán a comer gente. La influencia de la luna sobre nosotros conserva su aura de leyenda, pero la confusión que siembra sobre los animales salvajes es real como la vida misma. San Juan, o quien quiera que escribiese el Apocalipsis, dio cuenta de una formidable visión celeste en los prolegómenos de la batalla librada por el gobierno del universo, tras la apertura de los 7 sellos y después haber sonado las 7 trompetas. Apareció entre las nubes una mujer parturienta, sufriente madre de un hijo llamado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Alumbró y comenzó a ser hostigada por la inicua bestia dracontiforme, que, sin embargo, nada logró ante la oportuna intervención de San Miguel y su ejército. Para subrayar la dimensión cósmica del acontecimiento, el autor del libro de la Revelación confeccionó una prosopografía prodigiosa de la hembra. Sus perfiles se definen a partir de magnos atributos siderales de alcance universal, et signum magnum paruit in calomuriera micta sole et luna sub pedibus eius et in capite eius corona stellarum duodecim, ab 12,1. Tan deslumbrante señal se despliega confrontada a su antinomia, el satánico dragón, et visum est aliud signum in caloet exe draco magnus rufus abens capita septem et cornua desemet in capitibus suis septem diademata, ab 12,3. No pudieron sustraerse a estas apariciones, y en particular a la primera, los teólogos y hermeneutas medievales. Enfrascados en exégesis y disquisiciones, ansiaban dilucidar si bajo los perfiles de la metáfora femenina debía advertirse la identidad de María o la de la Iglesia, madres ambas de Cristo por más que en planos diferentes. En este escrutinio a la Iglesia se le reconocía la cualidad añadida de ser, además de madre, esposa de Cristo. En ella se refleja, como si fuese la luna, la luz deslumbrante del sol de justicia. Otras sociedades más avanzadas sabían que los eclipses eran eventos extremadamente significativos que atravesaban la trama dimensional de la realidad dentro del plano terrestre.
Los atlantes se referían a ellos como puntos de infinito porque durante el período del eclipse el tiempo lineal se detiene durante un breve interludio de infinitud. La palabra eclipse proviene del idioma atlante y fue adoptado en el idioma de la antigua Grecia para significar ocultar o dejar de existir. Los eclipses alteran en forma única las longitudes de onda de la luz y afectan la gravedad. Durante los eclipses ocurren anomalías gravitacionales así como efectos de torsión. Tu ciencia actual especula con esto y lo llama efectos Aliassime-Isacsi. Los eclipses emiten una onda de energía percusiva de coherencia codificada que atraviesa la Tierra y afecta a la humanidad. La coherencia abre la pineal y suscita una respuesta específica tanto de las células del cuerpo físico humano como de la construcción energética del cuerpo etérico. Por así decirlo, el tiempo, así como tú lo conoces, se altera durante la fase de los eclipses, especialmente cuando tienen lugar un eclipse solar y lunar dentro de una relativa proximidad a los puntos culminantes de los solsticios y equinoccios. Esto está teniendo lugar ahora y, en tanto crea intensidades, también abre extraordinarios portales dimensionales de conciencia. Los estados de sueño durante estas fases poco comunes, son más lúcidos, y los estados alterados dentro de la conciencia de vigilia también se diferencian. El pulso del pensamiento, de la fuerza de vida, varía en formas sutiles pero muy significativas. Se abren ventanas de realidad, se extienden los horizontes del estado de ser. El espacio-tiempo cambia brevemente. Aumentan los estados más elevados del tiempo simultáneo de eterno ahora, permitiendo una fase verdaderamente embellecida de claridad multidimensional. Tú sabes que los sitios sagrados son nodos de poder planetarios dentro de vectores en la Tierra embellecidos con una concentración mayor de unidades de fuerza de vida, también llamadas adamantinas o esencia acásica. Durante un periodo, los eclipses emiten una fuerza de vida creativa concentrada. Este bombardeo de energía puede ser sembrado con la pauta divina así como también con la intención más elevada de la humanidad, tanto en el nivel consciente como inconsciente. Pero cómo utiliza esto cada uno, dependerá de su concentración y de su cociente de luz. Parte de lo que está sucediendo ahora y de lo que sucederá en la energía combinada del dúo de mega eclipses de octubre, será una liberación espontánea y voluntaria de los estados emocionales sobrecargados actuales. Se insertan tonos de sentimiento característicos únicos de la humanidad en el campo vibratorio resonante de un eclipse. Las tensiones emocionales, como las extremas provocadas por el cóctel de energía actual, pueden retrotraerse más fácilmente a un nivel más normal. Los eclipses llevan una energía que puede estabilizar desequilibrios hormonales. Pregunta de Tiberon: ¿estás diciendo que los eclipses afectan la biología humana y los estados emocionales? Arcángel Metatron: la biología humana y ciertamente los campos mental y emocional son absolutamente influidos por el entorno. Tu entorno incluye mucho más que lo que percibes conscientemente, incluyendo las ondas de gravedad, las frecuencias de luz, las relaciones iónicas y las vibraciones mineralógicas del planeta. Tu cuerpo físico tiene una conciencia celular que opera biológicamente, de manera que los equilibrios hormonal y bioquímico están directamente afectados por el formato de la luz y la matriz del planeta. Los eclipses tienen impacto porque proyectan luz diferenciada, alteran la gravedad y están codificados con fuerza de vida consciente que habilita una mayor serenidad. Por lo tanto, puede tener lugar una recalibración así como una liberación. Dicho simplemente, las células de tu cuerpo responden a la luz embellecida y a la fuerza de vida, en forma parecida a las plantas que estando en la sombra, por heliotropismo buscan crecer hacia la luz del sol. El efecto, sin embargo, va mucho más allá de la profundidad de la piel. No es simplemente biológico, alinea el estado de ser integral y ofrece una ventana fecunda hacia el yo superior, una ventana que es única y específica para el período de evolución humana y el cociente de luz. Como ya hemos explicado previamente, los nodos de los solsticios y equinoccios también son programables. Los eclipses a ocurrir en octubre están altamente codificados. Mucho más que los que hayas experimentado en el pasado reciente. Esa programación continuará con objeto de dar formato para el retorno de la luz en el 2038. Hay leyes de la física y ciertamente atributos científicos de los eclipses que aún no han sido reconocidos ni plenamente observados por tus académicos actuales. Tu ciencia descarta lo sagrado, y lo sagrado todavía omite lo científico. Cada uno de ustedes debiera reservar tiempo para dedicar en las fechas de estos eclipses para volcarse a su interior. Descubrirán una oportunidad extraordinaria para experimentar realidades más elevadas. Descubrirán que los sueños son mucho más lúcidos, y se presentará una oportunidad para resolver problemas personales. Pero es imperativo que se le dedique tiempo.
Algunos aceptarán estas verdades más fácilmente que otros, porque lo que estamos compartiendo era bien comprendido en Atlántida por los sacerdotes científicos de la ley del uno. Hay una miríada de efectos particularmente conducentes a recibir así como habilitar códigos. Por eso los eclipses siempre han sido aperturas en las que las frecuencias energéticas se pueden entrelazar en su estructura. La alineación conjunta, directa, de la Tierra, la Luna y el Sol que habilita eclipses puede ocurrir entre 4 y 7 veces por año. Cuantos más eclipses, mayor es la codificación de energía de un año dado. La próxima aparición de 7 eclipses será en el 2038, y eso es ciertamente significativo. Pero lo que está sucediendo en tu presente es importante en extremo. El eclipse total de luna del 8 de octubre en luna llena está en un retrógrado de Mercurio muy inusual, brindando extraordinaria claridad en una visión realzada. A través de la historia, a los eclipses lunares y las lunas llenas se les ha dado nombres en términos de colores, luna azul, luna dorada, luna de sangre, etc., y te decimos que esos colores son los tonos de los códigos, y si se utilizan con intención, la energía del eclipse puede abrir la pineal y los sentidos de los chakras hacia una extraordinaria conciencia psíquica óptima. Por eso los antiguos siempre consideraron a los equinoccios, solsticios y eclipses como eventos sagrados. Aún en tiempos actuales, muchas religiones los consideran días sagrados. La rejilla cristalina sirve como lente focal para permitir que los códigos más elevados sean integrados en las 12 dimensiones de la matriz de la nueva Tierra, y así recibidos por inducción a través de la mente universal humana en la cual todos ustedes están conectados tan íntimamente. ¿Qué pasaría el próximo 31 de diciembre? Según han explicado algunos internautas, el último día del año daría inicio a una época triste y muy compleja a nivel mundial, ya que daría apertura a hechos catastróficos. Esta situación se originaría porque el año terminará oficialmente un domingo, algo que, de acuerdo con la profecía, desencadenaría sucesos muy trágicos. Dentro de estos hechos se presentarían desastres naturales, enfermedades altamente contagiosas y otro tipo de fatalidades que terminarían en la muerte de muchas personas. De esta forma, asocian el año 2024 con situaciones catastróficas y mala suerte, algo que prendió las alarmas en las redes sociales. En TikTok se menciona que en el 2019 fue la última vez en la que un año terminó un domingo, algo que ocurrió pocos meses después. Otra de las profecías que se ha viralizado es en la que se asegura que en la Tierra habrá 3 días de oscuridad y todo comenzará el próximo 21 de diciembre. Durante este tiempo, en todo el mundo se vivirían hechos aterradores que podrían generar destrucción y muerte a nivel mundial. Este vaticinio ha aparecido en diferentes vídeos de la plataforma de TikTok, red social en la que se encuentran diversas publicaciones relacionadas con múltiples predicciones que afectarían al planeta Tierra. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.